Ya está. ¿Empezamos? ¿Sí? Adelante. Bueno, adelante. Bueno, vamos a dar la bienvenida a esta nueva actividad que tenemos de este día, que es la última actividad del día. Estamos muy contentos por todo lo que se ha estado pasando, por todo lo que hemos compartido desde la mañana, la inauguración, todo muy bonito y muy emotivo. Y pues ha llegado el momento de hacer un conversatorio que se titula Cambios y retos de la intervención profesional del trabajo social ante la situación de confinamiento actual. Voy a estar moderando la mesa. Soy la doctora Marta Leticia Cabello Garza, del Centro de Investigación y Desarrollo de en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues como algunos ya saben, también secretaria de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social. Somos organizadores y coordinadores de la red que estamos, que desde hace años ya tenemos aquí trabajando, la red de investigación de familia y trabajo social. Y pues la mecánica que vamos a seguir para este conversatorio, y bueno, me gustaría darle también la bienvenida a la doctora Nora Hilda, que nos va a hacer el favor de estarnos apoyando con el apoyo técnico en cuanto a las preguntas o dudas que tengan, que se van a estar transmitiendo por el Facebook, que nos hagan el favor de pasárnoslas, y ella nos va a hacer el favor de estarlas leyendo, a lo mejor a la mitad, o ahí vamos viendo, ¿verdad, Nora? Doctora Nora. Ahí vamos viendo cómo nos vamos dando saludos y todo esto. Para no hacerlo tan largo, pensamos que va a estar el conversatorio alrededor de 1 hora. Y lo primero que vamos a hacer para empezar es hacer la presentación de los ponentes que van a estar presentes en esta mesa, y que los voy a leer en el orden en el que se van a estar contestando. O sea, cuando haga la pregunta va a ser el mismo orden que aparece en el programa. Entonces, la primera a la que quisiera darle el gusto de presentarles y darle la bienvenida es a la maestra Mónica Solnejoy. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Sonora. También es maestra en Políticas y Gestión de Desarrollo Social, y es estudiante actual de doctorado en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública. Durante 18 años, ella ha trabajado en el Ayuntamiento de Hermosillo en la Dirección General de Desarrollo Social. También en el área de la docencia es docente de la Universidad de Sonora. Y pues le damos la más cordial bienvenida. Y le damos un aplauso, aunque sea así virtual. Ahora voy a presentarles a ustedes al doctor, que yo creo que a lo mejor ya muchos conocen, al doctor Jesús David Amador Anguiano, licenciado y maestro en Trabajo Social por la Universidad de Colima. Es doctor en Gerencia y Política Educativa por la Universidad de Baja California. Tiene una especialidad en Mediación y Conciliación de Conflictos por el Instituto de Mediación de México. Y también tiene ya su certificado como mediador y de conciliación independiente de conflictos por el Instituto Nacional de Mediación y Conciliación de Conflictos. Ha sido coordinador académico del programa educativo de la licenciatura en Trabajo Social, actualmente profesor de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima, par evaluador de Accesiso, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y también es miembro activo de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS, y de la AMITS. Es actualmente docente en programas educativos de licenciatura y de posgrado de la misma Universidad de Colima. Bueno, ahora, bienvenido, doctora David, un gustazo verlo, de veras, y damos un aplauso virtual. Ahora voy a presentar a la doctora Marisela Cruz del Ángel. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, tiene varios diplomados y es máster en Desarrollo Educativo de la Universidad de Puebla, y su doctorado es en Gestión Ambiental
para el Desarrollo por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Tiene amplia experiencia profesional y académica. Como académica, es docente de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana y en su experiencia profesional es jefa de validación de la Dirección General de Estadística en la Secretaría de Programación y Presupuesto, colaboradora en la coordinación de capacitación y desarrollo del Instituto Mexicano del Petróleo, conferencista en varios temas de enfermos terminales, familias y trabajo social en varios hospitales de la entidad. Así es que le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, doctora, y le damos un aplauso virtual. Y por último, tenemos a la maestra Ana María Bravo Morales. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Sonora, es máster, tiene su maestría en Programación Neurolingüística, y el máster se lo otorgó la Academia Internacional de Programación Neurolingüística, es conferencista y terapeuta familiar. Fue maestro de asignatura en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Sonora y maestra de asignatura de Sistemas de Capacitación en el Centro de Estudios Superiores Jurídicos y Criminológicos de su entidad. Es titular actualmente de la Comisión Especializada del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes por el Estado de Sonora y coordinador técnico pedagógico de la Dirección de Educación Especial y Preescolar Estatal de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Bienvenida, maestra Ana María. Un gustazo verla. Y como ustedes pueden ver, tenemos un panel de lujo de muchos expertos en el tema, y un tema que la verdad a todos, al público general, yo creo que esto que se está grabando lo vamos a difundir posteriormente en varias redes, porque es un tema de actualidad y muy importante por lo que estamos pasando ahorita, que es nada menos el tema de los cambios y retos de la intervención profesional del trabajo social ante la situación de confinamiento que estuvimos viviendo y que muchos todavía están viviendo. Entonces, sin más, empezamos con la primera pregunta, la primera ronda de preguntas, y es la siguiente. Según su opinión, ¿cuáles fueron desde sus ámbitos, ¿verdad?, las problemáticas más relevantes que se enfrentaron durante el confinamiento debido al COVID-19 en la intervención profesional con familias? Empezamos la ronda en el orden, como dijimos, con la maestra Mónica. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto y un privilegio de verdad de compartir esta tarde con ustedes, compartir con este panel tan maravilloso de profesionales y pues en el ramo muy especializados. De verdad un privilegio. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, decirles que ahorita yo trabajo en la Dirección General de Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hermosillo, y desde ese ámbito los problemas más relevantes que enfrenté durante este confinamiento, lo primero, yo le llamo retos, más que problemas, fueron grandes retos los que nosotros tuvimos que enfrentar durante este confinamiento, sobre todo el inicio, porque se tuvieron que, hablando yo del municipio, se tuvieron que reestructurar los presupuestos. Entonces se reestructuran los presupuestos y nosotros estábamos operando un programa de atención al rezago social, atención a familias en situación de pobreza, y nos suspendieron el programa porque precisamente el programa se trata de capacitar a familias, están asistiendo a un centro, reciben educación, reciben capacitación en desarrollo humano, atención psicológica, los niños están ahí en talleres deportivos, artísticos, culturales, es todo un movimiento muy grande el que teníamos nosotros en ciertos puntos de la ciudad. Y con el confinamiento pues ya no podemos hacer nada.
Entonces, ese fue el primer reto, de que todo se parara, de que nos dijeran, pues hasta aquí llegamos por el momento, todo lo que se tenía presupuestado se va a despensas, se va al apoyo por el confinamiento y hasta ahí nosotros nos quedamos unos meses parados y decimos, tenemos que hacer algo, porque luego la realidad no para, ¿no? Las situaciones no paran y tenemos esos conflictos que necesitamos enfrentar y necesitamos atender. Las problemáticas no se hicieron esperar. La gente nos empezaba a solicitar apoyo con atenciones psicológicas, con nivelaciones académicas. Los niños no estaban yendo a la escuela, no estaban recibiendo, más los niños con los que nosotros trabajamos, pues no recibían educación en ninguna parte, no tenían los medios para recibir educación. Entonces, ese fue como nuestro primer reto de qué es lo que tenemos que hacer. No nos podíamos quedar sin hacer nada, teníamos que hacer algo, pero sin presupuesto, sin dinero, y empezamos a buscar, y ese fue nuestro primer reto, la verdad. Y el otro de los retos fue quedarnos parados, pero también el decidir siempre hacer algo. Eso es bien importante dentro de la administración pública, se tiene que siempre decidir hacer algo, porque también cuenta cuando no haces nada. El no hacer nada dentro de la administración pública también cuenta y cuenta mucho. Entonces, hay muchas dependencias de nuestro estado y de México, de todas partes, que se quedaron paradas sin poder operar. Y adelante luego sigo con la parte. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. La idea era esta, que nos platicaran de lo que se vive, cuáles eran las mayores vulnerabilidades de las familias a las que ustedes atendieron, pero ya mencionaste por ahí algunas, ¿no? La cuestión de educación, de la familia, de despensas y me imagino la pobreza, obviamente, ¿no? Perfecto. Muy bien, continuamos con el doctor David, por favor, si gusta abrir su micrófono, maestro David. Gracias, Leti. Un gusto ver a Gracias. todas las colegas. Pues precisamente, fíjense que cuando leía un poco lo del panel, quisiera hacer como una reflexión e invitaría a todos los que nos escuchan por Facebook para tratar de visualizar esos retos que tuvimos como de manera cronológica dentro de lo que fue la pandemia, ¿no? En ese sentido, para responder esta pregunta, trataré de hacerlo muy sintéticamente, más o menos en este contexto, ¿no? Entonces, sobre todo porque el 28 de febrero, cuando se dice de la primera persona que es contagiada en México, todos continuábamos igual, ¿verdad? Los retos que teníamos eran los mismos que normalmente teníamos en las intervenciones presenciales, ¿no? De alguna forma. Y la reconfiguración que teníamos que hacer para poder trabajar con la población. Quisiera partir y también comentar que mi trabajo está actualmente en la docencia y en trabajo con proyectos en comunidades, que fue donde me tocó tener esos retos en la intervención con las familias con las que estábamos interviniendo. Quisiera pasar más o menos al mes de marzo, que fue cuando prácticamente se da ese proceso del confinamiento y el distanciamiento social, y creo que ahí fue un lapso de tiempo en el que como trabajadores sociales hubo como un shock, por decirlo así, en el que ¿qué vamos a hacer? Dejamos las comunidades, dejamos de trabajar con las personas, y viene este replanteamiento y este cuestionamiento teórico que empezamos a hacer nosotros al interior de la academia y sobre los procesos metodológicos, sobre cómo íbamos a hacer para volver a intervenir con las personas que se quedaron en aquel momento con esas necesidades que ya tenían, pero ahora se vino la cuestión de la pandemia, ¿no? Ese fue otro gran momento, ¿no? Cuando empezamos a ver ya que no íbamos a regresar, entonces cuando viene ya más el cuestionamiento de decir, ¿qué vamos a hacer para poder seguir investigando e interviniendo con las personas y con esas problemáticas que ya estaban en esta comunidad, particularmente en la que nos tocaba intervenir, que era una comunidad de Buenavista, en el caso del municipio de Villa de Álvarez? Ahí es donde empezó prácticamente la búsqueda de ese abordaje de la realidad a través de medios virtuales, ¿no? Que es como empezamos a visualizar que ahora dentro de trabajo social vamos a ver de manera muy común el empezar a visualizar estos vínculos con los sujetos sociales, pero a partir de estos medios sociales. Entonces, creo que esa fue la parte más general que podemos estar viendo en este aspecto, y creo que también retomaría la necesidad de replantear, que tuvimos de replantearnos en todo momento el cuidado de la salud, ¿verdad? Porque también los proyectos que se empezaron a dirigir ya de manera virtual fueron hacia cómo ir cuidando la salud, aun cuando toda esta gama de oportunidades que tenían en los medios para seguirse cuidando, creo que también fue un punto que se empezó a trabajar con la población con la que nosotros estábamos vinculándonos, ¿no? Y pues bueno, de alguna forma también cerraría mi participación en este momento diciendo un poco
sobre este proceso que nosotros tuvimos que hacer de manera interna tan fuerte, de decir, ¿y cómo vamos a continuar con las prácticas sociales, con la intervención con la población? Y no nomás con las prácticas, con el servicio social, con la práctica profesional que hacían los chicos dentro de las instituciones y que de alguna forma brindaban un servicio a la población. Creo que ahí fue uno de los retos más grandes y creo que ahí es donde podemos encontrar uno de los grandes obstáculos que tuvimos en el sentido de el rompimiento de la interacción social de manera presencial. Silenciaron. Muchas gracias, doctor David. Entonces, continuamos, por favor, con la participación de la doctora Marisela con respecto a su opinión sobre las problemáticas más relevantes que se enfrentaron en el confinamiento. Adelante, doctora. Hola, agradable tarde para todos y es un gusto de estar aquí compartiendo este espacio tan valioso, significativo y seguramente con muchas reflexiones. Daré respuesta a este interrogante, pero también desde la perspectiva de dos ámbitos. Uno, como coordinadora de algunos proyectos de práctica, sobre todo en ámbito comunitario, y que esto permitía replantear nuevas estrategias de intervención, porque obviamente ya no podían estar ni los estudiantes ni una servidora en esas áreas específicas. Y que esto permitió redescubrir cuáles serían esas nuevas estrategias para poder intervenir y bueno, hacer uso de la tecnología, hacer uso de las plataformas, hacer uso de los mini videos que de alguna manera también a través de las videollamadas nos iban a permitir tener ese contacto y poder dar seguimiento a cada una de las acciones. Y bueno, yo hablaría del otro reto que también como docente permitió replantear también nuevas formas de visualizar esa coordinación, esos seminarios con esos estudiantes ante esos proyectos. Y que habría que reorganizar desde la introducción a las plataformas electrónicas y subir los materiales que podrían ser los más accesibles para los estudiantes. En cuanto a cómo intervenir con esas familias, pues habría también que replantear porque ahora se presentaban miedos, angustias, estrés, violencia entre las mismas familias y eso lo redescubrimos también desde los propios estudiantes que estaban presentando ya esas dificultades. Y bueno, ese planteamiento se dio a partir de renovar y que no veía tanto la situación del confinamiento, de la preocupación, de la angustia, del estrés, sino ver que estábamos haciendo otro tipo de intervención y que esto pues está dejando trascendencia en la intervención de los profesionales en trabajo social. Ahora que regresemos a lo presencial, pues podemos seguir combinando algunas de esas estrategias innovadoras que nos permitieron ese contacto directo con las familias. Gracias. Muchas gracias, doctora Marisela. Qué gustazo verla, de verdad. Y Igualmente. ahora le vamos a dar el micrófono a la maestra Ana María Bravo. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto compartir espacio con ustedes. Y bueno, entrando de lleno a este punto de vista en relación a lo que se enfrentó con este confinamiento, definitivamente parte de lo que menciona ahorita la maestra Marisela, el uso de las tecnologías viene a hacer reajustes a nuestra intervención. Si bien teníamos conocimiento de ciertas plataformas o de ciertos elementos tecnológicos que nos permitían el poder realizar nuestro trabajo, con COVID y a raíz de la pandemia tuvimos que capacitarnos, reaprender, reajustarnos. Y este es un ejemplo de ello. Estamos personas en diferentes partes, en diferentes estados, coincidiendo para poder interactuar. Y es una de las cosas que ya se queda con nosotros. ¿Qué es lo que pudimos también detectar? La gran realidad es que en cuestión de índices de violencia, se tiene indicios de que se incrementaron los índices de violencia en cuestión de maltrato infantil, de abuso sexual infantil. No vamos a hablar de cifras, pero cuando pase todo esto, ya se va a poder realizar un trabajo muy objetivo para poder determinar qué tanto incrementó. ¿Qué es lo que podemos identificar? En muchas ocasiones se ha cuestionado que las denuncias disminuyeron o que las detecciones, por ejemplo, en escuelas bajaron. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Al estar en casa, no podíamos tener, por ejemplo, en una escuela, en un centro educativo, la posibilidad de detectar si algún menor estaba viviendo abuso
o algún tipo de maltrato, pero no quiere decir que los niveles de violencia estaban bajando. En este sentido, teníamos un reto sumamente grande y sobre todo al inicio en marzo de 2020 con esto, parte de lo que estuvimos trabajando de manera constante en cuestión preventiva de atención y de seguimiento en materia de violencia, sobre todo con personal que atiende a la niñez, que atiende a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, era el poderse estar capacitando, el implementar normatividad, el seguir protocolos de intervención, sobre todo que ya tenemos mucho tiempo con ellos en cuestión educativa, pero también si detectábamos alguna señal de alarma, implementar una denuncia, dar a conocer a las instituciones que atienden a la niñez, porque son centros que en todo momento, con pandemia, siguieron brindando servicios. En este sentido, si llegaba una denuncia a un centro especializado en materia de violencia, tenía que atenderse. ¿Qué es lo que podemos también detectar? Seguíamos haciendo nuestro trabajo desde nuestras trincheras en el ámbito en el cual nos desarrollemos, ya sea educación, salud, administrativo, empresarial, pero con ajustes, con reajustes. Y en este sentido, que me toca estar en contacto de manera muy constante con la infancia, pudimos identificar esta cuestión de reajustar también esta forma de intervenir en una visita domiciliaria. Se tiene que seguir haciendo o se hace constantemente a la fecha, pero ya con nuevas condiciones, ya con nuevas estrategias que se suman y que se incorporan a nuestra dinámica, este cuidado de sana distancia, este uso de gel, el poder tener nuestro kit de higiene que va con nosotros de un lado a otro para poder recabar esta información y para poder dar seguimiento y poder brindar y garantizar la seguridad de algún menor. En la cuestión de educación, lo que se estuvo garantizando y lo que buscamos día a día garantizar es que tanto el derecho a educación se dé, pero también el interés superior del niño no se vulnere. Y en este sentido, la educación sufrió una infinidad de ajustes que en todo momento fuimos adaptándonos conforme fue pasando el tiempo para no quedarnos en una nula actividad. En este punto, podemos identificar que el uso de las plataformas sí nos ayudaron un montón, fueron incorporándose para poder garantizar ese contacto, pero también es un reto porque no toda la población tenía la posibilidad de un acceso a un equipo de cómputo e incluso a un teléfono celular. Entonces, es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Un gusto verlos. Ay, muchas gracias. La verdad es que sí, pasamos momentos todos en nuestras trincheras con muchas vulnerabilidades. Yo recuerdo que estaba dando una clase de posgrado y me daban las 2 de la mañana platicando porque las muchachas ya querían salirse de la maestría porque ya se iba a acabar el mundo, porque ya, entonces todo fatal. Dentro de cada quien, de verdad que la vimos muy difícil. Las que no sabíamos usar las plataformas, pues tuvimos que aprender a usarlas. Y bueno, la verdad es que sí fue un momento sumamente difícil para todos y lo estamos viendo ahorita en sus respuestas. Bueno, la segunda pregunta que vamos a hacer en esta mesa es, ¿cómo se han adaptado cada uno de ustedes desde su ámbito profesional a la vida cotidiana en tiempos de pandemia y qué ajustes se tuvieron que generar en sus intervenciones profesionales? Y aquí me gustaría mucho que platicaran, pues, qué estrategias usaron, qué metodologías siguieron o cambiaron, qué acciones siguieron para poder enfrentar todo esto que ustedes ya acaban de comentar. Empezamos de nuevo con la maestra Mónica. Gracias. Bueno, en mi caso, dentro de la Dirección General de Bienestar Social y Participación Ciudadana, fue plantearnos qué medios tenemos, cómo podemos contactarnos con la gente, qué podemos hacer para llegar a ella. Y nosotros en el programa ya teníamos grupos de WhatsApp por Centro de Desarrollo Comunitario, ya lo habíamos adaptado esa parte, entonces la mayoría de la gente tenía cómo comunicarse con nosotros por medio de los grupos de WhatsApp. Entonces dijimos, bueno, por medio de estos grupos vamos a empezar a darles una capacitación, vamos a promocionar por Facebook, empezamos a dar cursos en línea, de los cursos de oficio que podíamos dar en línea, porque hay cursos como carpintería, soldadura, que pues no lo podíamos dar en línea, ¿no? Pero había otros cursos que sí podíamos darlos y los empezamos a dar en línea. También empezamos a dar conferencias, empezamos a detectar también
muchos problemas dentro de la familia, como decían ahorita, de violencia, de maltrato, de abuso. Entonces la gente se acercaba directamente al centro y quería que hubiera terapias presenciales, nos solicitaban terapias presenciales. Entonces, para iniciar este proceso fue también identificar, a ver, bueno, qué profesionales en este ramo querían bajo las condiciones, los protocolos que nos marca la Secretaría de Salud, dar terapias presenciales. Entonces sí, tuvimos que hacer un salón grande, adaptar un salón grande para que estuviera la sana distancia y para que la gente también se animara a asistir con nosotros a las terapias. Hicimos una agenda muy estricta para respetar horarios y respetar personas. En el caso de la nivelación académica, lo mismo. Tenemos un salón que nosotros le llamamos Centro de Usos Múltiples en los 7 centros de desarrollo comunitario en los que trabajamos, y ahí estuvimos dando nivelación académica. Los niños guardaban su distancia del 1,5 metros, la maestra tenía gel antibacterial, y también profesionales querían ayudarnos a dar nivelación académica, porque no teníamos presupuesto. Entonces tuvimos que echar a volar la imaginación y hacernos de gente, allegarnos de gente que quería colaborar con la comunidad, que quería trabajar para los niños, para la gente que estaba sufriendo una situación, porque ya empezaban a haber pérdidas cercanas, familiares, y necesitaban ayuda, necesitaban atención. Entonces nosotros empezamos a movilizarnos, y al final de estas 2 generaciones que pasamos así como 8 meses que estuvimos dando terapias presenciales, nivelaciones académicas presenciales, pero también conferencias en vivo, capacitaciones por Facebook, hicimos Facebook Live, de todo intentamos hacer en ese proceso durante ese tiempo, y logramos atender a 585 personas con terapias psicológicas. Brindamos 2,777 nivelaciones académicas a niños, sobre todo en el poblado Miguel Alemán, que es donde tenemos nosotros muy fuerte la deserción escolar y donde hay más pobreza. Es nuestra zona de atención más vulnerable en el municipio de Hermosillo, y allí es donde logramos brindar muchas nivelaciones académicas, mucha atención psicológica también. Hasta aquí creo que el tiempo. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Doctor David. Gracias, Leti. Bueno, creo que son 2 preguntas en realidad las que nos haces, ¿no? En la primera me atreveré a comentar que en el panorama docente en el que me he venido desarrollando, lo que comentábamos hace rato, tuvimos que migrar, por supuesto, a procesos de enseñanza-aprendizaje por mediación tecnológica, ¿no? Y ese proceso, pues, sabemos todos que se dio desde casa, desde los espacios donde teníamos nosotros que desarrollar estas situaciones. Pero ¿eso qué implicó para nosotros como docentes? Pues en primer lugar, tuvimos que adaptar todo el proceso, todo el contexto de nuestra familia, tanto de manera de infraestructura, y me refiero a cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Porque a veces no las teníamos y tuvimos que hacerlo porque lo teníamos normalmente solventado en la universidad, y resulta que no fue así, porque no nomás éramos nosotros, eran también nuestros hijos y eran también los mismos estudiantes, que empezamos a ver que en sus familias también empezaron a tener esta dificultad para poderse integrar incluso a los procesos de educación, lo que implicó precisamente una reorganización en las familias, donde se pudo visualizar ahora que prácticamente los padres, por supuesto, tuvieron que hacer esos procesos de orientación y de asesores educativos, ¿no? Para poder sacar adelante este proceso que se venía dando, ¿no? Y entendámoslo, pues, esto bajo un contexto en que hablar de familia es hablar de una diversidad de contextos, es una diversidad de no solo contextos en cuestión de composición y estructura, sino en cuestiones económicas, en cuestiones culturales, en cuestiones de conocimiento sobre la tecnología. Entonces, no fue una cuestión tan práctica y tan fácil de hacer, sino fue una cuestión un poquito más compleja, sobre todo por la cuestión de la inclusión de los estudiantes para que pudieran conciliar precisamente esta parte virtual con la parte de la educación, ¿no? Entonces, al interior de las familias, ¿qué dificultades empezamos a enfrentar? Pues prácticamente vimos que había estudiantes que prácticamente convivían con 2 o 3 personas que tenían que utilizar la misma tecnología al mismo tiempo, entonces utilizaban celulares, utilizaban computadoras, y al momento de estar desarrollando alguna clase con ellos, veíamos que cuando se conectaban por celulares, a veces se escuchaba a otros de sus hermanos que estaban por ahí. Entonces todo eso fue un proceso de adaptación muy fuerte que se dio en las familias,
y que podemos identificarnos, ¿no? Como procesos internos, pero no solo eso. También encontramos procesos externos que generaron esta situación, estos conflictos, ¿no? De alguna forma, y todos ya lo sabemos, y la más fuerte fue el desempleo y la disminución de los recursos en muchas de las familias, que fue donde se dio este escenario, ¿no? Entonces, en materia profesional y desarrollo de las funciones laborales, pues nos exigió prácticamente adaptarnos, capacitarnos, ya le decía la maestra Marisela, ¿no? Con todo este proceso de poder entender ahora las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas de cómo íbamos a intervenir en estos contextos, ¿no? Y pues bueno, en relación de los ajustes, yo comentaría pues que prácticamente la pandemia como tal, lo planteaba ya la maestra, demandó la resignificación de los procesos de investigación y de intervención, sin duda, ¿no? En los que nosotros nos intervenimos. Y de alguna forma también generó que entendiéramos nosotros que en las intervenciones que podíamos hacer, podíamos dividirlos en intervenciones sincrónicas y asincrónicas. Ahora empezamos a utilizar ya términos del ámbito de la educación, pero que nos sirven para las intervenciones sociales, ¿no? Cómo podíamos desarrollar intervenciones con las personas, en este caso con los grupos con los que ya empezamos a trabajar, donde de manera sincrónica pues trabajábamos a través de una plataforma virtual y que a la par también se les dejaban hacer algunas otras actividades y que posteriormente lo hacían ellos, ¿no? O igual también el uso de otro tipo de medios de comunicación, que me imagino que más adelante también lo van a comentar las profesoras. Entonces se destacaría esos dos momentos, lo que es para la intervención tanto individual, grupal como comunitario, tanto lo sincrónico como lo asincrónico, y que lo tendríamos que ver ya y dejárnoslo ya como un proceso de las intervenciones, incluso presenciales, visualizar esos procesos también de enfatizar en las actividades presenciales. Y lo que ya comentaba, pues, esa identificación de esos medios de comunicación. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con la participación de la doctora Marisela Cruz, por favor. Sí, gracias, doctora Leti. Bien, yo les hablaré de esos ajustes de estrategias y metodologías y acciones desde dos ámbitos. El primero, como docente de la Facultad de Trabajo Social a cargo de los grupos de prácticas y servicio social, y que de alguna manera sí permitió hacer un ajuste, sobre todo en la cuestión metodológica, cuando se hace la aproximación diagnóstica para poder desarrollar o diseñar un proyecto. Entonces ya no era posible estar directamente con los actores sociales aplicando un instrumento acompañado de una entrevista para poder recuperar toda la información fidedigna de cara a cara, ¿verdad? Entonces se tuvo que replantear, se tuvo que estar haciendo llamadas, y eso solamente con población exclusiva, recuperada de acuerdo a los canales de información que nos provieron algunas instituciones, y que esto también permitió rediseñar esa cuestión metodológica, una aproximación diagnóstica, el proyecto, la misma ejecución también bajo las ciertas condiciones de la virtualidad ante el confinamiento, y obviamente lograr un proceso de sistematización de acuerdo a esas estrategias. Y esto da la pauta a poder pensar o repensar en espacios institucionales donde verdaderamente dieran la oportunidad a estudiantes de realizar una práctica institucional. Igual el servicio social, no fue fácil, pero se tuvo que hacer plan de trabajo para que las mismas autoridades de las instituciones pudieran tener claridad cómo íbamos a trabajar la práctica virtual, porque es cierto que se les hablaba al respecto, pero no alcanzaban a comprender cómo la iba a desarrollar los estudiantes. Entonces esto sí fue replantear la metodología, las mismas estrategias y las acciones. En el otro ámbito, como coordinadora del Departamento de Trabajo Social de la facultad, la atención era directa a los estudiantes que estaban presentando situaciones de estrés, de tensión emocional, situaciones de inestabilidad, de deserción, porque hasta cierto punto también encontrábamos algunos estudiantes que querían desertar porque no estaban tan familiarizados con las plataformas, con el trabajo en línea, y esto les provocaba a ellos mucha angustia. Entonces se les dio atención directa vía telefónica y videollamadas constantes a través de grupos de WhatsApp, y también algunos integrantes de esas familias de estudiantes para poder lograr una interacción positiva ante todo este periodo de confinamiento que todavía no se ha cerrado y que de alguna manera estamos en este ir y venir de replantear estrategias.
En esos dos ámbitos hago estas aclaraciones. Muchísimas gracias. Ujú. Muchísimas gracias. Sí. Solo para recordarle a los ponentes que nos ajustemos al tiempo de las respuestas para que también no rebasemos el tiempo que se asignó para el conversatorio. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctora Isla. Gracias por la Vamos calificación. a seguir con la maestra Ana María Bravo con la misma pregunta. Muy bien. Pues básicamente parte de lo que pude vivir, experimentar y observar en esta práctica de intervención desde el trabajo social, año con año realizamos algunas actividades en cuestión de capacitación, en materia de actualizar, en cuestión de normatividad, que hablaba hace algunos instantes de ello, y sobre todo en ámbitos educativos, en cuestión preventiva de violencia. ¿Qué es lo que pudimos o tuvimos que reajustarnos? Si bien cuando no estábamos en confinamiento se podía manejar algún tipo de estrategia presencial para ir en ciertos periodos del año a capacitar en ciertos sectores del Estado, con esta modificación o estos ajustes, lo que hicimos fue ir atendiendo también conforme a la marcha, según los requerimientos de las necesidades que estaban presentando nuestro personal docente. Si estaban manejando, por ejemplo, lo mencionaba hace un momento la maestra Marisela, este nivel de estrés laboral o el estrés que nos generó el teletrabajo por estar trabajando desde casa, adaptando el espacio, que si trabajaba yo en el patio, que si trabajaba en la recámara, que si trabajaba en la sala. Parte del reajuste y el podernos ubicar en tiempo y espacio y que nos disminuyera un poquito eso es poder tener un espacio fijo en donde pudiéramos estar trabajando a distancia, pero que ese fuera nuestra área como de trabajo directamente. En este sentido, los cursos, talleres y capacitaciones en materia preventiva, en cuestión de capacitar en procesos de denuncia, en procesos preventivos, en protocolos de detección, en información que era importante para el personal docente, bueno, se estuvo trabajando de esa manera. ¿Qué es lo que pudimos observar también? Que si bien una capacitación te llevaba cierta cantidad de semanas en lo presencial, con el teletrabajo podíamos abarcar a más población al utilizar una plataforma de Teams o una plataforma de Zoom y poder estar capacitando de manera sincrónica, como lo mencionaba el doctor David, a personal de diferentes puntos del estado, tanto de la frontera como del sur del estado o de la Sierra Alta o del centro del estado. Y en este sentido fue algo que lo vimos de manera muy clara. Esta cuestión de intervenir sobre todo en este estrés que se fue generando a raíz del teletrabajo, que no existía, que no nos tocaba y no nos habían preparado para ello, bueno, nos hizo conectar con emociones que muy probablemente en una jornada natural de agenda no volteábamos a ver. Y en este momento nos hace esta pandemia hacer que echemos un vistazo, pues, en nuestro tiempo real a ubicarnos en tiempo y espacio. Cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos brindando. Y somos personas que trabajan en el atender necesidades y en mencionar propuestas, crear propuestas, pero también al echar un vistazo de cómo estamos acá adentro, cómo están funcionando nuestras emociones, nos ubicó para también saber y tener claro qué es lo que estábamos ofreciendo. Y en este sentido, creo definitivamente que esta adaptación que se tuvo que hacer de manera directa, tuvo algo positivo en el hecho de que teníamos pies en la tierra para atender, sí, lo prioritario, pero también atendernos nosotros. Al estar bien, nosotros podríamos brindar un servicio de mayor calidad al poder trabajar con este personal docente en cuestión de nivel de estrés, en cuestión de ansiedad y en este sentido también de información que nos íbamos reajustando. Ellos también tenían una posibilidad de desfogue. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues seguimos con la siguiente pregunta, que a lo mejor la podemos ligar con la última, no sé, porque están muy ligadas las dos. Fíjense, es, después de esta pandemia, ¿cuáles son los retos y desafíos que el trabajador social deberá afrontar en su desempeño profesional? ¿Y cuáles serían las áreas de oportunidad
que según su opinión se generaron a partir de esta crisis. Entonces, hablaríamos de retos, desafíos y áreas de oportunidad para terminar ya esta ronda de preguntas. Y empezamos de nuevo con la maestra Mónica. Me parece excelente juntar las dos preguntas porque yo decía, bueno, sí, retos, oportunidades. Mucha relación, retos. Aunque ya han hablado de ello, pero a lo mejor aquí hablamos ahora de áreas de oportunidad. Sí, fíjese que sí, está muy bien. Pues me encanta esa idea de unir las dos preguntas y porque sí, creo que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y después de todo este proceso que hemos pasado todos desde nuestro ámbito, hemos aprendido muchas cosas y creo que estamos fortalecidos. Ahora, después de la pandemia, después de estas situaciones que hemos vivido, que yo sé que todavía no termina, pero estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y todo nos lleva a ser mejores. Hemos buscado nuevas estrategias para comunicarnos con la gente, para llegar con ellos y definitivamente salimos fortalecidos. En nuestro trabajo de intervención, las intervenciones ahora son totalmente diferentes a como las teníamos planteadas. Ahora nosotros decimos, vamos a empezar con cursos, pero van a ser híbridos ahora. vamos a dar cursos a la comunidad de situación vulnerable, situación de pobreza, los vamos a convocar en nuestros centros de desarrollo comunitario, pero también vamos a abrirnos a Facebook, vamos a abrirnos a otras plataformas. Entonces esto nos ayuda a expandirnos, nos ayuda a llegar a otros lugares donde nunca imaginamos llegar, quizá con estas nuevas tecnologías ahora llegamos a muchas partes, podemos llegar con muchas personas, entonces creo que definitivamente estamos fortalecidos en ese sentido de nuestro trabajo de intervención como profesionales, salimos mejor. Y necesitamos hacer un replanteamiento metodológico, un replanteamiento de nuestro trabajo de intervención, sobre todo con las familias. Es esta parte muy sensible que nosotros decíamos, ¿cómo vamos a llegar con las familias si están pasando por situaciones ya no nada más al interior de la familia, sino también están muriendo su familia, están pasando por situaciones difíciles, por situaciones muy complejas y nos dio esa oportunidad de poder adaptarnos, de poder decidir cómo poder hacer las cosas mejor. Y a partir de eso creo que esta experiencia que todos hemos vivido nos lleva a un replanteamiento, a un pensar de cómo podemos hacer las cosas mejor cada día. Y esto no se acaba todavía, esto no termina. Esto necesitamos seguir adaptándonos a estas nuevas estrategias, a estas nuevas formas y enseñarle a la gente a perder el miedo a este proceso de adaptación. Nosotros trabajamos con gente muy vulnerable y hay gente que dice, sobre todo, por ejemplo, personas de la tercera edad, no, yo ya no le entiendo a eso, yo ya no puedo entrar a esa etapa, pero cuando tú le enseñas que puede comunicarse con su familia, que puede ver los que están bien, entonces empieza a cambiar la percepción. Entonces, si eso nos pasaba a nosotros con nuestras personas de la tercera edad, creo que pudimos llegar a transformar las realidades de muchas familias gracias a este proceso que vivimos de pandemia. Gracias y gracias a todos. Así es, tenemos muchas áreas de oportunidad donde podemos entrar ahí, ¿verdad? Nosotros como docentes, como en su intervención profesional en las distintas áreas. Perfecto. Bueno, le vamos a ceder ahora la palabra al doctor David. Le cedemos la palabra. Gracias. Bueno, planteando precisamente o tratando de juntar estas dos preguntas, en primer lugar me gustaría recordar un poco que trabajo social como tal, los desafíos, estamos hablando de que traemos todos los que teníamos antes de la pandemia y a eso se suman estos que estamos teniendo. A lo que voy es, bueno, en el ámbito profesional encontramos precisamente una desproporción entre el número de profesionales que a veces se insertan en determinados lugares y el número de personas que atienden. Si lo visualizamos en el ámbito educativo, vamos a ver esta desproporción entre el número de profesionales de trabajo social y el número de estudiantes que suelen estar atendiendo. Entonces empezamos a ver un gran reto que sigue vigente y va a seguir vigente, ¿no? En el ámbito jurídico, en el ámbito de la salud, en el tipo de servicios que se enfrentan, en los salarios que tiene el trabajador social. O sea, siguen vigentes todos esos retos que tenemos que retomarlos y tenerlos ahí a la mano porque creo que como gremios tendremos que empezar a seguir por ahí, ¿no?
En la formación profesional me gustaría hacer énfasis en esa parte, aun cuando podemos decir, bueno, es que estamos hablando de familia, porque los trabajadores sociales que van a salir a trabajar con las familias necesitan en este periodo que viene o en las próximas generaciones tener realmente conocimientos de cómo actuar en escenarios emergentes, en estos nuevos protocolos del cuidado, en fomentar esas nuevas competencias para que puedan investigar e intervenir bajo a lo mejor esta variación que ya se viene diciendo de el levantamiento de la información, el hacer llegar a la mejor la información a las personas. Por lo tanto, los planes de estudio a nivel nacional, eso es un desafío enorme que tenemos las diferentes escuelas, ¿no? Entonces, ese desarrollo de competencias. En el gremio como tal, pues tenemos que esa responsabilidad de poder seguir impulsando esta reorganización del gremio, pero aquí yo resaltaría la parte de recuperar las experiencias que han tenido en los diferentes escenarios. Creo que eso es importantísimo recuperarlos porque de ahí podemos identificar todas esas estrategias que surgieron y que nos permiten ahora como profesión el poderlos retomar y poderlas sistematizar y poderlas formar a las próximas generaciones que vienen, porque creo que es urgente esa parte y que no se queden ahí nada más. Creo que eso es urgente, ¿no? En cuestiones de la metodología, yo diría, necesitamos revisar precisamente esas nuevas reflexiones metodológicas que se vienen haciendo sobre cómo trabajar, tanto antes como después de la pandemia, que ya empezamos a ver algunas metodologías, necesitamos recuperarlas, ¿verdad? Por ahí retomo a la Canitz, que es una de las, donde viene un libro, por ahí que viene algo relacionado con eso. Y pues bueno, en intervenciones comunitarias, a partir de esta pandemia, yo diría, bueno, tenemos que tratar de detectar a los informantes claves de los líderes y darnos la oportunidad de visualizarlos de esta manera. Uno, a los usuarios activos y recurrentes de las redes sociales. Creo que ese es un punto que tendríamos que retomar porque esos se van a convertir quizás en líderes que nosotros podemos considerar porque son los que pueden tener acceso a esa información. La identificación de redes ciudadanas que ya previamente surgieron y que durante la pandemia la gente logró establecer tanto para vender sus productos, tanto para apoyarse, tanto para atender al vecino para la cuestión de que tenía COVID o la cuestión de la inseguridad o el deporte o el comercio, etcétera, ¿no? Creo que esas redes las necesitamos recuperar y, por supuesto, no descartar los otros procedimientos. Ahora, algo muy particular y qué bueno que se dio este espacio y que me invitaron también, porque me gustaría hablar de algo para ir cerrando, es sobre, como trabajadores sociales, creo que hay algo que tenemos que también voltear a ver, los procesos de inclusión, porque creo que durante la pandemia se generaron muchos procesos de exclusión. Y voy a poner como ejemplo, como tal, a las personas hipoacúsicas, es decir, las personas conocidas como personas con sordera, con déficit auditiva. Podemos decir, pero ellos no escuchan, eso no les afectó. Resulta que sí, si los vemos así, estas personas que tienen ese tipo de trastornos, la sordera se da desde leve hasta profunda, pero las personas que están entre sordera leve, sordera moderada y sordera severa, algunos de ellos fueron oralizados, lograron oralizarse. ¿Eso qué significa? Que te leían los labios, o sea, que ellos para poderte entender te leían los labios. ¿Qué sucedió con la pandemia? Tú te pones tu cubrebocas y se vino una barrera enorme para ellos, ¿verdad? Les digo por prácticamente experiencia que tuvimos trabajando con personas así y ellos nos decían que nos quitáramos el cubrebocas, ¿verdad? Y entonces, por eso yo me compré mi cubrebocas, ¿verdad? Así más o menos, para hacerlo. Y le decíamos, bueno, vamos a ponernos así para que de alguna forma también ellos pues pudieran identificar, ¿no? Que hay otro tipo de cubrebocas que pudieran utilizarse. Y lo saco a alusión porque ahora empezamos a ver ya cubrebocas inclusivos. Y como trabajadores sociales tenemos que aprender que también hay otros sectores de la población, hay familias que se desarrollan en estos contextos, ¿no? Entonces, esa es la parte que me gustaría visualizar y enfatizar, pues, que la pandemia no solo nos invitó a ver lo que hacíamos, sino nos invitó a replantearnos la forma como lo hacíamos, y eso es importantísimo. Aquí dejaría Muy mi bien. participación. Muchísimas gracias, doctor David. Continuamos con la doctora Marisela, por favor. Gracias. Y bueno, es cierto, cuando estamos hablando de qué nos deja o cómo podríamos entonces considerar pues esas áreas de oportunidad, pues nos queda así como que la tarea de repensar en que siempre hemos hablado de la cuestión de los procesos metodológicos de intervención del profesional en trabajo social,
Pero bueno, ahora nos damos cuenta que se puede agilizar, que se puede flexibilizar, que se puede adaptar de acuerdo a las características o condiciones de las familias con las que estamos trabajando. Repensar en que podemos trabajar directamente con las familias de las personas privadas de su libertad, que son áreas que ya se han logrado encauzar, pero igual hay otra forma que podríamos combinar. Pero si estamos hablando del trabajo social emergente, donde hay que atender a las mujeres que tienen situaciones de agresión, de violencia, y que en esta situación de confinamiento se agudizó, y cómo proveer a esas familias para que puedan ser fuertes ante la pérdida, ante el duelo que están experimentando también por la pérdida de algún familiar, y que esto fue muy notorio en el primer año de este confinamiento o de esta pandemia, donde se observaron casos muy enfáticos de familias en procesos de duelo que estaban vivenciando precisamente por esta situación de muerte por la cuestión del COVID. Y bueno, recuperar que a partir de esas familias también es ese proceso de inclusión, porque si bien es cierto que las personas que tenían problemas de COVID se veían como personas que nos ocasionaban hasta cierto inseguridad, terror, miedo, y que también esto venía a generar en las propias familias otro tipo de proceso de control emocional. Entonces, replantear al trabajo familiar desde la cuestión del autocuidado, desde la cuestión emocional, desde el proceso de duelo, aunque sea ya esto se haya trabajado, pero así hacer un proceso de agilidad en este sentido. Y pues como licenciados en trabajo social nos damos cuenta que nuestra intervención cada vez es más relevante, cada vez es más significativa y más valiosa, siempre y cuando el compromiso profesional esté muy enfático en esa intervención. Muchas gracias, muchas gracias. Y terminamos con la participación de la maestra Ana María. Muchas gracias. Definitivamente la forma en la que cada uno de nosotros se desempeña en sus áreas de intervención, en su ámbito laboral, tiene ya marcada una pauta, una agenda, un proceso de cómo ejecutar ciertas cosas, incluso ya de manera automática. Definitivamente al ajustarnos a esta pandemia, tuvimos que hacer algunos movimientos y en este sentido adaptarnos. Pero aquí hay algo muy importante que quiero hacer mucho énfasis en ello. COVID nos enseña a voltear a ver el tiempo y nos enseña a ubicarnos en tiempo y espacio, en tiempo presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos ejecutando? Replantear esos procesos, pero también seguir revalorando y dándole ese enfoque que tiene nuestra profesión. En muchas ocasiones me plantean que trabajo social no es una carrera vista o es poco reconocida. Yo digo todo lo contrario. Definitivamente en el día a día, cada uno de nosotros tenemos la tarea de que esta profesión sea validada y sea reconocida. ¿Cómo lo logramos? Poniendo en cada una de nuestras intervenciones, en cada una de nuestras entrevistas, en cada uno de nuestros acercamientos con este sujeto social que esté del otro lado de nosotros, poner ese profesionalismo y esa entrega, independientemente de que la atención sea a través de un monitor, independientemente de que la atención sea no de manera presencial. En este sentido hay algo muy, muy claro, y creo que cada uno de nosotros en nuestras trincheras conectó en algún momento con miedo. Conectó con miedo, pero hoy esta situación nos dice, ok, valida el miedo, reconócelo, identifícalo, pero no te paralices. Si es necesario pedir ayuda, hay que hacerlo. Y sobre todo, parte de este reto sumamente importante es que si bien en muchos de nuestros trabajadores sociales que trabajan en el ámbito de la salud, los identificamos como estos héroes o heroínas, esa etiqueta grande que día a día yo he podido ir identificando, no lo dejaría tanto en héroe o heroína. Si hacemos un trabajo en equipo, si hacemos un trabajo que sume, si hacemos un trabajo en donde nos incorporemos y validemos a ese equipo del cual podemos echar mano
y jalar la carreta juntos, el camino es muchísimo más llevadero. En este sentido, hay muchísimos procesos que en este periodo de COVID se ejecutaron de manera rápida al hacer trabajo coordinado con otras instituciones, en donde hubo comunicación efectiva, en donde hubo empatía, en donde hubo este acercamiento, y definitivamente vimos resultados que impactan a una familia, que impactan a un alumno, que impactan a un docente, en donde se está atendiendo una necesidad o una situación que para esa persona es un conflicto. Yo les invito a seguir trabajando en este sentido desde la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para ser resilientes. Somos trabajadores sociales, pero por encima de ello somos seres humanos. Y el día de hoy, que este tiempo y que este momento de reflexión nos siga haciendo sentir sumamente orgullosos de desempeñar esta carrera como cada uno lo hace desde su trinchera, amando lo que es el quehacer cotidiano de trabajo social, como lo hacemos, aportando un granito, aportando, y a veces decimos, este es poquito, pero si ese granito de arena no existe, si esa aportación no se da, en ocasiones hay procesos que se quedan estancados. Yo les invito a eso. Definitivamente se viene a raíz un punto en donde en ocasiones el miedo, como mencioné, nos puede paralizar, pero es un área de oportunidad sumamente grande para seguir adelante, para pedir ayuda y sobre todo hacer equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ana María. La verdad que ha estado muy, pero muy participativa la mesa. Ahorita le voy a ceder el micrófono a la doctora Hilda para ver cuáles están las preguntas que nos están haciendo el público. No sé si habrá. Y pues a ver, antes de cederle el micrófono, quisiera decirles así como conclusión que realmente sí, el COVID nos cambió el rumbo, nos cambió la vida, y hablamos ahorita de tener que adaptarnos, tener que hacer modificaciones en nuestra vida cotidiana, de hacer ajustes. Hablaron también ustedes, muy importante, de temas como el duelo, problemas de la educación, con las plataformas, la cuestión de la inclusión, del autocuidado emocional, que para mí es importantísimo, porque si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a los demás, no? ¿Cómo vamos a hacer por los demás? Yo creo que eso no lo podemos descuidar, se me hace un punto primordial, ¿no? La cuestión del presupuesto, cómo tener que trabajar con las manos y con las uñas a veces, y finalmente, como decía Ana María, pues trabajar juntos, ¿no? No es momento de agarrarnos, de separarnos y de eso es lo mío y eso es lo tuyo, no. Juntos tenemos que salir, la única manera que podemos salir adelante, como lo estamos haciendo en nuestras comunidades, en nuestras familias, juntos, como nunca antes lo habíamos hecho, ¿verdad? Bueno, ahora sí le cedo la palabra a la doctora Hilda, por favor. Buenas tardes, qué gusto poder estar aquí y compartir con todos ustedes cuántas enseñanzas, cuántos conocimientos y experiencias nos han compartido los participantes de este conversatorio. Y bueno, tenemos personas que nos han estado siguiendo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos están sintonizando también de la Universidad de Nuevo León, de Colima, de la Universidad Veracruzana Campus Minatitlán, también de la Universidad de Durango. Y bueno, hay saludos para todos los ponentes, para la moderadora, felicitaciones por parte de muchos. Y hay dos preguntas que me gustaría externarle. La primera es de Francisco Mendívil. Él nos dice que la pandemia deja atrás la premisa de no asistencialismo del trabajo social al usuario, cuando lo que más impactó el COVID fue el sector laboral y económico. Y él menciona que eso, a partir de lo que comentó la maestra Mónica, de que hubo recortes de programas para asignarlo a entregas de despensas en los municipios de Hermosillo, y menciona que es un excelente conversatorio y los felicita. ¿Sí? Si alguien quisiera dar respuesta a esta pregunta. Como que fue un comentario, no sé la pregunta, ¿cuál sería, doctora? Sí, la pregunta dice, la pandemia deja atrás la premisa de no asistencialismo del trabajo social
social al usuario, cuando lo que más impactó el COVID fue el sector laboral y económico? Como, sí, como una pregunta, ¿sí? Sí, ¿qué fue lo que más afectó según ustedes, verdad? Al sector laboral, económico, pues o todo. No sé, alguien que quiera tomar la No palabra. sé si la maestra Mónica quiera comentar, porque hace referencia a las aportaciones que ella hace. Entiendo más o menos de la pregunta que nosotros siempre hemos dicho, bueno, como trabajadores sociales, pues no hay que fomentar el asistencialismo, ¿no? Creo que hacia allá va, ¿no? Y ahora con las condiciones que vivimos de que no había trabajo, de que no había dinero, incluso la gente no tenía que comer, nosotros hacíamos recorridos por las colonias y había letreros afuera de las casas haciendo solicitudes, déjenos una despensa, tenemos esta situación de enfermedad, ocupamos medicamentos, o sea, la gente ya ni siquiera a veces no querían ni salir, pero dejaban su letrero afuera exponiéndonos sus necesidades, buscaban estrategias para comunicarse con nosotros. No podemos dejar de lado la situación que estábamos viviendo, la gente no tenía que comer. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ayudar a la gente a alimentar en la medida de lo posible porque no hay recurso que alcance, eso es definitivo también. Y en esa medida también buscábamos otras estrategias, cómo hacemos para que la misma comunidad empiece a apoyarse. Entonces nos empezábamos a movilizar también buscando otras estrategias de organización de la misma comunidad para que entre ellos mismos se apoyaran, entre ellos mismos se llevaran el plato de comida, y eso empezó a suceder también. Entonces son situaciones que nosotros vivimos, situaciones con las que nos encontramos. Muy bien. Doctor David, levantó la mano por ahí, si gusta hacer algún comentario, con todo gusto. Sí, gracias. Creo que podríamos considerar que mientras nuestro país esté en un sistema económico como el que vivimos, el asistencialismo va a ser muy difícil de erradicarlo, en el sentido pues de que en realidad sabemos que como profesión estamos luchando para que se vea como un reconocimiento, como una profesión científica, podemos decirlo de esa manera. Creo que lo que se viene dando y lo que es muy interesante considerar en esta pandemia es la cuestión de la organización y la participación social. Creo que fue una de las funciones primordiales que el trabajador social realizó, a lo mejor con estos fines de atender una necesidad para prácticamente la alimentación, etcétera. Pero creo que el trabajador social podemos decirlo que fue un proceso de organización, de gestión, y podríamos visualizarlo quizás de esa manera como una forma también de hacer llegar quizás solventar una necesidad que tenía esa persona, pero quizás no el trabajo social como el asistencialista, pero sí como una profesión que permite la organización y la participación social. Muy bien, muchas gracias. Parece que había otra pregunta, ¿verdad? Sí, así es. La siguiente pregunta la hace Ruth Lomelí. Ella menciona que uno de los problemas en la crisis sanitaria ha sido el comportamiento de la población en relación al autocuidado, y su pregunta es, ¿cuál podría ser la respuesta emergente desde el trabajo social y la práctica escolar ante esta situación? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Bien, daré una breve respuesta a esta interrogante y comentaré lo siguiente. De hecho, cuando estamos hablando de situación de pandemia, sí hace alusión a lo que es el trabajo social en áreas emergentes. Y definitivamente el autocuidado es ahorita como que la base primordial para atender esta situación de evitar contagios. Entonces, esto debe partir desde las familias y yo estoy convencida que pueden ser estrategias dimensionadas en un proyecto que garantice precisamente no nada más el autocuidado que está en relación a la salud física, que esté el autocuidado centrado también en la salud emocional, para que pueda dar respuesta ante estas situaciones de emergencia por contingencia sanitaria, y sobre todo que se aprenda a trabajar a las familias, porque es desde ahí, desde las familias, para que se reproduzcan estos hábitos de autocuidado, y obviamente tienen que participar
estudiantes, docentes, especialistas en lo que refiere a salud emocional y que garantice precisamente ya tener estos hábitos, ¿no? No es nada más ahorita como situación de emergencia, sino que esto dé pauta a que continúen para evitar situaciones que tengan que ver más con problemas físicos, con problemas de estrés, de ansiedad, depresión, que tienen que ver con la salud emocional. Proyectos, estrategias específicas. Así es. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra de esta última pregunta? Hay una pregunta más. Sí. Si gustan, hago la siguiente pregunta. Se comentó la necesidad de retomar las redes de apoyo que se tenían, pero algunos estudios señalan un ensanchamiento de las brechas, en tanto mientras algunas de estas se debilitan y otras se fortalecen. La doctora Mirtala hace la siguiente pregunta en relación a este comentario. ¿Cómo trabajar el fortalecimiento de estas redes para más colectivos? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien que quiera responder? La doctora Mirtala. ¿Doctor David? ¿Quién? ¿Sí? Doctor David, perfecto. Sí, es una pregunta interesante que se asocia un poco a lo que veníamos diciendo, a los procesos de organización y participación social, ¿no? Sí. Y creo que esa es una tendencia interesante que habría que también fortalecer, incluso en los planes de estudios. Me atrevo a decir porque en el sentido de cómo empezar a enseñarle al estudiante en identificar cuáles pueden ser las redes de apoyo tanto internas a la familia como externas a la familia. E incluso esas redes de apoyo se pueden clasificar en hacia dónde van a ir los apoyos que puede tener esa red de apoyo. Puede ser a lo mejor una cuestión, no sé, emocional, se me ocurre, económica por otro lado, de atención de la salud por el otro, del cuidado del adulto mayor, del cuidado de los hijos. O sea, al final de cuentas, creo que esas redes de apoyo, sin duda, primero es el fortalecimiento de las relaciones interpersonales para poder trabajar esas redes, ¿no? Y poder coadyuvar para que los miembros de la familia se sumen, por supuesto, a la atención de las necesidades que pueda llegar a tener la familia. Por otro lado, como trabajadores sociales, creo que esa es la parte de la responsabilidad que nos tocaría trabajar con los vecinos, con la parte le llaman como la parte de hacer y entender que los problemas no es del vecino, si los problemas a veces son de todos nosotros los que estamos inmersos en esta situación. Ahora que comentaba la doctora eso, recordaba precisamente cómo en algunas colonias, imagino que a nivel nacional también, hay redes ya de apoyo en función de, sobre todo acá siempre han surgido en cuestión de justicia, en la cuestión del ámbito de seguridad. Pero también empezamos a ver otras redes de apoyo que se dan para cuestiones de cuidados. Entonces es muy interesante porque también las mismas personas de la comunidad empiezan a generarse. Creo que un punto importante es primero reconocer cuáles son las redes de apoyo que tiene la familia, que tienen las comunidades, que tienen los grupos, y posteriormente hacer ese análisis de poder, como profesionista, poder hacer ese análisis de a ver qué políticas públicas, qué programas sociales podrán también contribuir para que se generen y se fortalezcan estas redes de apoyo. Creo que por ahí viene también algo que podríamos quizás empezar a trabajar, pero creo que se pueden hacer mucho más, pero creo que esa es una idea que podemos trabajar. Muy bien. Bueno, antes de finalizar, yo sí quisiera dar una idea muy general de esto que estamos hablando, del tema, y decirles que, en mi opinión, este momento coyuntural que estamos viviendo es tan importante para nuestra profesión, que es el momento en que nos podamos hacer visibles. Hay que hacernos visibles en la sociedad, en todos los ámbitos en los que trabajamos. Y no nada más hacernos visibles, sino que nos escuchen, que sepan que ahí estamos y que siempre hemos estado, pero es el momento del trabajo social. Yo creo que es el momento en que nosotros podemos volvernos fuertes como gremio, que podemos agarrar la batuta. Yo les decía por ahí en algunas conferencias que a veces nos ganan el mandado los coaches
y están ganando un dineral cuando lo podemos hacer, y claro que lo hacemos nosotros muchísimo, muy bien. Entonces hay que reforzar todo esto bonito del trabajo social, hay que hacerlo vivo y hay que seguir adelante, y pues que siga viviendo por mucho el trabajo social, ¿verdad? Muchas gracias por su participación, por todo lo que estuvimos viviendo en este momento. Y pues para finalizar, le voy a pedir a que comparta su pantalla la doctora Nora Hilda, que nos va a hacer el favor de simbólicamente, pues entregarles a ustedes una constancia que se las vamos a hacer llegar a través de los medios que tenemos aquí de contacto con ustedes, pero pues vamos a dar lectura a una constancia como un ejemplo de esto. ¿Sí, doctora? Sí, claro. Antes de compartirle la pantalla, Sí, Francisco Mendívil agradece la respuesta a la maestra Mónica, así como también las alumnas Bárbara Muñiz y Scarlett Pérez resaltan la importancia de las aportaciones que ustedes hicieron, y sobre todo agradecen que estas aportaciones a ellas como estudiantes les son de mucha utilidad, ¿no? Y una gran fuente de inspiración también. Bueno, voy a compartir la pantalla. Es una de las constancias que es como muestra de las que se le hará llegar a cada uno de ustedes y que daré lectura. La Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorga la presente constancia a Ana María Bravo Morales por su participación en el conversatorio Cambios y Retos de la Intervención Profesional del Trabajo Social ante la situación de confinamiento actual, desarrollado en el 4º Seminario de Investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, evento celebrado del 8 al 10 de noviembre de 2021 de forma virtual. Y lo firman la doctora Elisa Cerro Rodríguez, coordinadora general de la Red de Trabajo Social y Familia, y la maestra Patricia Moya Grijalva, jefa del Departamento de Trabajo Social. Es una cuestión simbólica. Agradecemos enormemente a todos los miembros de la red, a cada uno de los participantes, su tiempo, todos los conocimientos que compartieron. De verdad que muchas gracias. Doctora Leti. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Fue hermoso convivir, fue hermoso verlas. Sé que no nos podemos abrazar personalmente, pero yo creo que todas nos mandamos un abrazo virtual a doctor David, a Ana María, a Vicky, a Josué, a Nora, a Mónica, todos los que ya no aguantamos las ganas de vernos, la mera verdad. Pero bueno, fue algo maravilloso poder haber compartido esta tarde y este conversatorio con ustedes. Los invitamos a todo el público que nos está viendo a seguirnos el día de mañana. Por ahí ya están publicados los horarios en los que vamos a empezar las mesas y retomar todo. Mañana también tenemos un día muy particular, muy bonito. Espero que no se lo pierdan. Hasta hay un evento cultural. Entonces, pues con muchas ganas a seguirlos. Muchas gracias y que se quedan con Dios. Abrazos. Muchas gracias. Un abrazo. Carlos. Bye bye. Hasta luego. Gracias.